Bueno, hoy les traigo cómo hacer un baño electrolítico. Me decidí a hacer esto porque yo lo intenté muchas veces y la verdad que nunca me salía bien. Y después de ver algunos videos en donde supuestamente te explican la manera de hacerlo, me di cuenta dónde estaba mi error. Entonces quiero compartirlo con todos ustedes, ya que se van a evitar un montón de problemas si siguen estos pasos. En primer lugar, yo no uso ácido para hacerlo. El resultado final, les voy a mostrar, es algo así. ¿Sí? Bueno, esto tiene algunos golpes, ahora algunas imperfecciones, pero esto estaba completamente cobreado, ¿sí? Y de una manera bien firme, como lo ven acá. Bueno, para lograr esto no hace falta usar ácido, ¿sí? Lo que necesitan es ir a la ferretería y comprar sulfato de cobre, que es algo así, ¿sí? Una vez que tienen esto, compran agua mineral y con eso van a hacer la solución. La solución en un frasco limpio, preferentemente de vidrio, colocan el agua, colocan el sulfato, lo agitan, lo dejan que se diluya y después eso lo tienen que filtrar. ¿Por qué? Porque no tiene solo este sulfato solamente cobre, trazas de hierro y otras cosas que les van a oscurecer y le van a manchar el resultado final. Entonces, una vez que ustedes diluyeron el cobre en el agua va a tomar un color azul y eso ustedes lo tienen que filtrar una, dos, tres veces, la cantidad que sea necesaria, con un paño fino o con un filtro de café y les va a quedar algo así, azul. Esta es la solución que se necesita para hacer el baño, nada más. Entonces después van a hacer el procedimiento con una pila o algún transformador que tengan en su casa. Para que esto quede así, hay que ponerle el voltaje justo, porque si ustedes le ponen de más, no van a tener el resultado sino que van a tener un resultado más pobre. Yo lo hago con 1,5 volt, ¿sí? Yo empecé las pruebas con 12 volt y después fui bajando, fui obteniendo distintos resultados, ¿sí? Algo mal hecho puede quedar así. Quizá para envejecer una pieza estaría fenómeno, porque si ustedes ven esto, parece algo más viejo de lo que es, ¿sí? Esta es la parte de abajo de esto, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta, quizás hasta el antes y el después con algo así. Bueno, yo esto lo había empezado a hacer con un voltaje haciendo pruebas inadecuado y logré este sulfato. Ya les digo, para envejecer una pieza adrede estaría bueno, pero para lo que es un baño electrolítico siempre hay que usar voltajes bajos. Los voltajes altos van a ver que hacen muchas burbujas, comienzan a formar depósitos de cobre, pero no es el cobre tal cual lo vemos acá, sino que se forman unos depósitos de un cobre como oscuro que no se aferra al material, sino que se va haciendo como una costra arriba y después se saca con la mano, se pasa el dedo y eso se sale, ¿sí? Entonces lo correcto es aplicar un bajo voltaje durante más tiempo. Yo los mejores resultados los tuve con 1,5 volt, en donde el agua no hace burbujas. En todos los videos te dicen, fíjate cuál es el lado que hace burbujas. No, esto no es cierto. Si vos ves burbujas, lo estás haciendo demasiado rápido. Tenés que bajar más el voltaje. Lo ideal es que lo hagas con una pila con buena carga. O un transformador que te deje regular el voltaje. Con un transformador de celular no vas a tener los mismos resultados. Con un 12 volt es imposible que te funcione porque es demasiado el voltaje y lo que está generando ahí es un montón de hidrógeno nada más. Tengan en cuenta que un voltaje muy alto les va a generar mucho hidrógeno y eso lo tienen que hacer en ambientes ventilados. Entonces, además de que no funciona, les va a estar generando un gas peligroso porque es altamente explosivo. Entonces lo mejor es
una pilita de 1,5 V, un transformador que sea regulable al mínimo, no tienen que ver que se produzca ninguna reacción inmediata en el agua, pero sí, con el tiempo van a ir viendo que la pieza se va coloreando. Bueno, esto es lo que pasa si intentan hacer el baño electrolítico con un voltaje muy elevado. Van a ver que la pieza comienza a burbujear, pero realmente el material que se deposite, en este caso la moneda, se va a poder quitar fácilmente con la mano. El material para el recipiente sea vidrio o plástico. Obviamente no se puede usar metal porque estaría interfiriendo en el proceso. Otra cuestión importante es que si bien nosotros no usamos ácido en nuestra solución, sí vamos a necesitar ácido para limpiar la pieza que vamos a sumergir para cobrear. Si no podemos o no queremos usar ácido, no sé, porque estás haciendo un proyecto con niños, podés usar un desengrasante, desengrasarlo bien, cepillarla bien y después enjuagarlo muy bien en agua y después continuás con el procedimiento. Bueno, esto fue todo. Si el video te gustó, te pido que me dejes un like y si el contenido del canal te parece interesante, te invito a que te suscribas.